Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Les habla su amigo Vanete. El día de hoy hablaré acerca de la comandante Salma, una comandante muy útil para formaciones de PvP con caballería o lanceros tanto de primera como de segunda línea. Como siempre he venido haciendo este tipo de guías, me enfocaré principalmente en 4 puntos. El primero es la habilidad de ejército de la comandante Salma cuando alcanza la categoría dorado. También las habilidades de despertar cuando alcanza las 3 estrellas, todos sus atributos máximos. Por último, la habilidad de cuarta estrella, que pues ahí desbloquea la habilidad de despertar de alma guerrera. Y por último, la sinergia que tiene con otros comandantes, debido a que por la habilidad de despertar de alma guerrera pues es muy útil llevarla en un combo de 5 comandantes junto a ella. Bueno, también hablaré acerca de su arma, qué efectos causa, qué cambios causa al momento de adquirirla. Bueno, sin más floro, comenzamos. Salma es una comandante de defensiva del tipo caballería, especializada en dar ataque de caballería 40%, ataque de lanceros 40% y 15% de salud total. Como habilidades de guardia, pues Salma tiene habilidades muy útiles, pero no es muy usada. Tengo entendido que a lo mucho es usada en una que otra formación de rebeldes de nivel 6 de caballería, pero en nivel 5 para abajo pues no es usualmente muy usada para el tema de el PvE, que es líder rebelde, arciano y esas cosas. No tiene habilidades pues que destaquen en este ámbito, pero no está de más que ustedes la vean por si te pueda servir en alguna que otra formación. Bueno, también, si se dan cuenta, al despertar sus habilidades de caballería y lanceros se potencian al máximo, dándote un valor de 26% en el ataque de caballería, un 26% en el ataque de lanceros y un 16,8% de salud total. Cuando tú la despiertas a 3 estrellas, alcanza esas estadísticas. También al subirla a 3 estrellas, pues la especialización mejorará en 1,6%, dándote un cambio de 15% a 24% en la salud total, y en el ataque de caballería y de lanceros 64%. Si hacemos esa suma, pues la comandante Salma te otorgará 40,8% en salud total y 90% de ataque de caballería y de lanceros. Si bien ustedes se dan cuenta, pues la comandante Salma, como antes les había dicho, destaca para van lanceros o caballería tanto de primera como de segunda línea. Ahora, ya habiéndote hablado acerca de eso, pues comenzamos a hablar de su habilidad de despertar de alma guerrera llamada carga total. Al inicio de la batalla, las comandantes aliadas tienen un 80% de probabilidad de usar su habilidad de ejército activa una vez de forma directa, pero los ataques normales de las tropas aliadas a las que pertenecen las comandantes tendrán un 30% de fallar durante los primeros 5 segundos. Bueno, actualmente recientemente despertado a Salma, no puedo enseñarles mediante un reporte cómo funciona exactamente, pero tengo entendido de que en los primeros segundos a veces los ataques normales suelen fallar. Al menos eso es lo que pasa si no tienes el arma de Salma, que pues si tú ves la lista activa, el arma de Salma ya no se ve afectada cuando las desbloqueas por esa debilidad, y el coeficiente de daño es un 100%. Al subirla a 4 estrellas, el coeficiente de daño aumentará a 150%, y si la tropa objetivo es aniquilada, la habilidad se lanzará una vez más. Tampoco no tengo un reporte, pero sí he solido ver muchos reportes que cuentas ballenas maximizadas tienen el arma a 4 estrellas de Salma, y en un combo meta suelen matar de 2 a 3 millones de soldados en el primer segundo, ya que esta habilidad al inicio de la batalla pues se activa muy frenéticamente, y pues a eso iba.
¿En qué combo puede destacar Salma aparte de las estadísticas? Pues el combo sería pues este de aquí, que es el combo femenino. Este es el setup meta, o sea, tiene que ir con Cenele, con Cersei, con Daenerys y Layla. Este setup es para aquellos que van full caballería, porque Cenele te potencia demasiado el ataque de los caballos y por ende pues es una opción mejor que ir con lanzas. Por ejemplo, si vas con lanceros o arqueros, que también suelen usar este setup femenino, pues en vez de CNL pues sería una opción el Rey de la Noche, ya que el Rey de la Noche pues hace combo con cualquier comandante. Esta es una recomendación destacada que puede ir también con Annie, Margaery, y una combinación de principiante, que es una combinación un poco más accesible para jugadores que no le meten mucho dinero. Puede ir Laena si es caballería, puede ir Miranda si es lanceros, o puede ir Andrea si es infantería, aunque en las formaciones de infantería no tiene pues ese 100% de eficiencia a comparación de que fueran full caballería o caballería lancero. Eso también tienen que tomar en cuenta al momento de despertar a Salma, ver si es su línea fuerte o no. Pero si en caso no fuera la caballería su primera o segunda línea, pueden optar por subirla a 2 estrellas, ya que potenciará mucho la aptitud y el índice de combate. Al subirla a 2 estrellas aumentará en 1 estrella por cada nivel subido que tú hayas tenido, y eso pues a la larga suma a la cuenta. Tener más índice es tener una ventaja de un máximo de 50% de ataque, salud y defensa total, y eso puede ser muy crucial cuando es un combate muy parejo. Bueno muchachos, eso es todo acerca de la comandante Salma. Si te gustó el video, no olvides de dejar un buen like si fue así, ya que eso me animaría a seguir haciendo videos tanto de comandantes o algunas habilidades que lo he dejado de lado un poco, las habilidades de los dragones. Pero ahora que ya no hay eventos entre servidores, pues tendré un poco más de tiempo para analizar cada habilidad de dragón. Bueno, y sin más que agregar, eso ha sido todo por hoy. Les ha hablado su amigo Vanete y conmigo será hasta la próxima. Bye, cuídense.